El día en que ella apareció en mi granja, yo estaba cubierto de grasa, con el sudor corriéndome por la espalda, pensando únicamente en arreglar un viejo tractor y pasar otra tarde tranquila. No tenía idea de que en menos de 24 horas toda mi vida se pondría de cabeza por una sola frase dicha por una desconocida. Mi nombre es Daniel Miller. Tengo 27 años y durante los últimos 3 años he estado manejando solo la granja de mi familia en Scottsbluff, en el oeste de Nebraska. No es un lugar elegante. Son apenas unos cuantos cientos de acres de maíz y trigo, algo de ganado y tierras que han pasado de generación en generación. Mis padres murieron en un accidente automovilístico en 2022, y de la noche a la mañana, todo lo que habían construido cayó sobre mis hombros. Me quedé porque esta granja es lo último que me queda de ellos. Venderla nunca fue una opción. La vida aquí es simple, pero exigente. Me levanto antes del amanecer, alimento a los animales, arreglo las cercas que el viento sigue tirando y espero que el clima tenga piedad de mis cultivos. No soy rico, pero salgo adelante. La mayoría de los días solo somos yo, la tierra y el interminable cielo de Nebraska. Aquella tarde de finales de marzo no se sentía diferente. Hacía un calor inusual, cerca de 27 grados, con un aire seco que traía el olor del polvo y la tierra. Yo estaba junto al granero trabajando en el tractor, con una canción country sonando suavemente en la radio. Entonces escuché las llantas crujir sobre el camino de grava. Eso por sí solo llamó mi atención. La gente no suele detenerse en mi lugar. Me limpié las manos con un trapo y levanté la vista para ver una SUV negra y elegante entrando. Limpia, pulida, el tipo de vehículo que claramente no pertenecía a un camino de tierra como el mío. La puerta se abrió y una mujer bajó. Era alta, vestida con elegancia, con un blazer y tacones que de inmediato se hundieron en el suelo blando. Su cabello castaño rojizo estaba recogido con cuidado, pero sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba su bolso. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Estaban enfocados pero cansados, como si no hubiera dormido en días. Caminó hacia mí con pasos cuidadosos, tratando de no tropezar en el terreno irregular. ¿Eres Daniel Miller?, preguntó. Asentí, todavía confundido. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarte? Ella tomó una respiración profunda, miró alrededor de la granja y luego me miró directamente. Mi nombre es Lucia Whitmore. Necesito un esposo para mañana. Me quedé paralizado. El trapo se me resbaló de la mano y quedó colgando inútilmente. Por un segundo pensé que tenía que ser una broma o algún tipo de estafa, pero su rostro era serio. No había sonrisa ni vacilación. Perdón, dije despacio. ¿Necesitas qué? En lugar de retroceder, metió la mano en su bolso y sacó una carpeta gruesa entregándomela. Si no estoy casada para mi cumpleaños número 29, que es mañana, pierdo el control de mi empresa. Pasé las páginas. Documentos legales, un testamento, artículos de noticias. El Grupo Whitmore. Conocía ese nombre. Una enorme corporación agrícola con sede en Lincoln, con tierras y operaciones por todo Nebraska, incluso algunas que limitaban con mis propios campos. Ella me observaba con atención. Mi abuelo la construyó. Su testamento dice que debo estar casada para conservar el control. Si no, pasa a mi primo Marcus Whitmore. Le devolví la carpeta con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. Ella dudó. Tu granja limita con una de nuestras propiedades. Te investigué. Eres independiente, no estás conectado con la política de la industria y no eres alguien que pueda ser comprado. Mi ex prometido se fue la semana pasada cuando me negué a firmar acuerdos que dañarían a los pequeños agricultores. Marcos destruiría todo lo que mi abuelo defendía. Me apoyé en la cerca, tratando de procesarlo todo. Había escuchado historias sobre Marcus Whitmore, compras forzadas, presiones, agricultores obligados a abandonar sus tierras, el mismo tipo de gente contra la que mis padres lucharon toda su vida. Entonces, ¿qué me estás pidiendo?, dije. Un matrimonio legal, respondió. En papel. Nos registramos mañana. Los abogados se encargan del resto. Después de que asegure la junta directiva, lo anulamos en silencio. Negué con la cabeza. No hago esto por dinero. Si acepto, no hay mentiras. Y si se vuelve real, será porque lo elegimos. Ella se mostró sorprendida, luego asintió. De acuerdo. Nos dimos la mano allí mismo, junto al granero, y su palma estaba fría contra mi piel áspera. No lo sabía entonces,
pero ese apretón de manos fue el momento en que todo comenzó. La mañana siguiente se sintió irreal, como si estuviera moviéndome dentro de la vida de otra persona. Lucía y yo condujimos juntos hacia el pueblo justo después del amanecer. El cielo estaba de un rosa pálido sobre los campos y la carretera estaba tranquila, salvo por el zumbido constante de su sub. Ninguno de los dos habló mucho, no porque fuera incómodo, sino porque ambos entendíamos lo extraña que era la situación. Dos desconocidos caminan a un juzgado para casarse sin historia de amor, sin familia reunida, sin ninguna celebración esperando después. El juzgado del condado en Scottsbluff era pequeño y sencillo, un edificio de ladrillo con banderas al frente y unos pocos autos en el estacionamiento. El abogado de Lucía nos esperaba allí junto con uno de mis vecinos, Javier, que aceptó ser testigo después de que le dije que necesitaba un favor y prometí explicarle más tarde. La ceremonia fue rápida. No hubo anillos ni votos más allá de lo que exigía la ley. Firmamos nuestros nombres, estrechamos la mano del juez, y así de simple, Lucía Whitmore se convirtió en mi esposa. La miré cuando salimos. Parecía aliviada, pero aún había tensión en sus hombros, como si se estuviera preparando para la siguiente ola. No era así como nadie imaginaba comenzar un matrimonio, y mucho menos alguien como ella, pero ya estaba hecho. Para la noche, los papeles ya estaban archivados. El equipo legal de Lucía se movía rápido. Se estaban redactando comunicados para la junta directiva del grupo Whitmore, confirmando que el testamento se había cumplido. En el camino de regreso a la granja, ella miraba por la ventana la tierra abierta, con los dedos golpeando suavemente su rodilla. «Aprecio esto, Daniel», dijo en voz baja. «Más de lo que imaginas». «Solo quiero que algo quede claro», respondí. «Si esto va a funcionar, necesitamos reglas». Ella asintió. «De acuerdo». Esa noche regresó a Lincoln para empacar y atender asuntos de la empresa. La casa se sintió tan silenciosa como siempre. Dormí mal, repasando todo en mi cabeza, preguntándome si acababa de tomar la decisión más inteligente o la más tonta de mi vida. Volvió a la mañana siguiente con 2 maletas y una expresión seria. «Marcos ya se está moviendo», dijo mientras la ayudaba a entrar su equipaje. «Contrató investigadores. Si este matrimonio parece falso, lo impugnará en la corte. Necesito quedarme aquí a tiempo completo». Le mostré la habitación de invitados, el antiguo dormitorio de mis padres. La había mantenido casi intacta, con sábanas limpias y el suelo barrido, pero los recuerdos seguían ahí. Se sintió extraño abrir esa puerta para otra persona. Los primeros días fueron incómodos. Nuestras vidas no podían haber sido más diferentes. Yo estaba en pie antes del amanecer, poniéndome las botas y yendo al granero. Lucía empezaba sus días más tarde, preparando café en mi vieja cafetera y saltando a videollamadas con abogados y miembros de la junta. Su voz llenaba la casa segura y firme, mientras yo entraba al mediodía, polvoriento y cansado, agarrando un sándwich rápido antes de volver a salir. Apenas hablábamos más allá de lo básico. El café está listo. El internet está lento. La cerca necesita arreglarse. Se sentía como 2 mundos distintos bajo un mismo techo. Entonces, al tercer día, algo cambió. Yo estaba arreglando una sección de la cerca cuando Lucía apareció a mi lado con unos jeans, una camisa sencilla y un termo en la mano. Se veía fuera de lugar, pero decidida. «¿Te importa si ayudo?», preguntó. Le di unos guantes, sin estar seguro de que duraría 5 minutos. Hizo preguntas, escuchó, aprendió. Se pinchó un dedo una vez, murmuró una grosería y luego se rió de sí misma y siguió adelante. Esa noche intentó cocinar, quemó un poco los huevos, pero nos reímos de ello. Fue la primera conversación real que tuvimos. Ella me habló de su abuelo y de su visión para proteger a los pequeños agricultores. Yo le hablé de mis padres y de las sequías que sobrevivieron. Algo se suavizó entre nosotros. La presión llegó rápido después de eso. Marcos presentó una petición cuestionando nuestro matrimonio. Empezaron a aparecer artículos en Internet pintándome como un agricultor codicioso que perseguía una ganancia. Investigadores aparecieron en el pueblo. Lucía lo enfrentó de frente, defendiéndonos públicamente y atando su reputación a la mía. Me sorprendió lo ferozmente que se mantuvo firme. Luego vino el sabotaje. Una mañana encontré mis tuberías de riego cortadas limpiamente.
El agua inundó el campo y arruinó la mitad del lado, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Esto es mi culpa», susurró. Negué con la cabeza. «No, vamos a arreglar esto juntos». Esa noche algo cambió entre nosotros. El trato ya no se sentía como solo un trato. Mientras el viento sacudía las ventanas y ella se sentaba a mi lado, me di cuenta de que ya no estaba protegiendo solo un acuerdo comercial. La estaba protegiendo a ella. Desde la noche del incendio, nada volvió a sentirse como fingido. Lucía no regresó a Lincoln. Se quedó por completo, como si la granja fuera ahora su hogar y no solo un escondite. Usó su propio dinero para reemplazar el equipo dañado. Se aseguró de que cada recibo fuera limpio, cada pago transparente. Se quedó a mi lado durante las reuniones con el seguro, discutió con los ajustadores cuando intentaron recortar costos y nunca hizo sentir que me estaba rescatando. Éramos socios, aunque nunca hubiéramos dicho la palabra en voz alta. La prensa no nos dejó en paz. Las historias seguían llegando, torciendo la verdad, llamando conveniente a nuestro matrimonio, llamándome un peón. Dolía más de lo que esperaba. No por lo que decían de mí, sino porque estaban cuestionando algo que se había vuelto real en silencio. Lucía los enfrentó directamente. En entrevistas hablaba de valores compartidos, de proteger a los agricultores independientes, de por qué este matrimonio importaba. Cada vez que lo hacía, unía su nombre al mío sin dudar. Marcos presionó aún más. Una semana después, Lucía recibió una llamada que le quitó el color del rostro. Marcos había forzado una audiencia de verificación de emergencia con la junta directiva, una auditoría completa del matrimonio. Si la junta lo declaraba fraudulento, ella perdería el control de la empresa de inmediato y yo sería arrastrado a demandas y posibles cargos penales por colusión. Teníamos 48 horas. Esos 2 días fueron un caos. Los abogados trabajaron sin parar. Los vecinos firmaron declaraciones juradas diciendo que nos habían visto juntos. Fotos de compras en el supermercado, calendarios compartidos, estados de cuenta limpios, todo dispuesto como pruebas en un juicio. Pero la verdadera batalla no era legal, era emocional. Esa noche nos sentamos en el porche viendo las luciérnagas parpadear sobre los campos. El aire estaba cálido y pesado con el olor de la tierra y la hierba. Lucía rompió el silencio. «¿Y si perdemos?», preguntó. «La empresa, todo». La miré y dije la verdad antes de que el miedo pudiera detenerme. Esto dejó de ser un trato para mí. No sé cuándo pasó, pero pasó. Ella se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. Lentamente tomó mi mano. Esta vez no era para aparentar. Nos quedamos así, con los dedos entrelazados, hasta que el cielo se oscureció por completo. La audiencia se llevó a cabo en Lincoln. Marcos apareció en la pantalla con una sonrisa arrogante, seguro de que ya había ganado. Llamó a nuestro matrimonio una farsa, me llamó un agricultor insignificante y nos acusó de fraude. La junta hizo preguntas duras. Un matrimonio rápido, finanzas separadas, ninguna historia previa. Entonces Lucía se levantó. Admitió la verdad, que había empezado por necesidad, que necesitaba proteger el legado de su abuelo. Y luego dijo lo que nadie esperaba. Dijo que se había enamorado de mí, no por poder ni por apariencias, sino porque yo la trataba como una igual y no como un activo. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, el abogado de Lucía presentó nuevas pruebas. Las cámaras de seguridad de mi granja mostraban a alguien provocando el incendio. El audio captó una voz. La voz de Marcos. Luego vinieron los registros bancarios, sobornos, manipulación. El silencio llenó la pantalla. El rostro de Marcos perdió todo color cuando las autoridades entraron en su oficina. La junta suspendió la audiencia de inmediato. 1 hora después se reunieron de nuevo. Marcos fue removido. El matrimonio fue declarado válido. Lucía conservó el control total. Cuando terminó la llamada, ella se desplomó en mis brazos, temblando. La sostuve, dándome cuenta de que en algún punto habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse. No solo sobrevivimos juntos, nos elegimos. Después de la audiencia, todo se volvió extrañamente silencioso. Durante semanas nuestras vidas habían estado llenas de presión, miedo y miradas constantes. Y de repente se detuvo. Marcos fue arrestado, sus aliados removidos de la junta, y la amenaza que pendía sobre nosotros finalmente se levantó. La granja se sintió diferente después de eso, como si pudiera respirar de nuevo.
Y nosotros también. Lucía volvió al trabajo con una fuerza que no le había visto antes. La junta estaba firmemente de su lado ahora, y ella no perdió tiempo en limpiar la casa. Reestructuró la empresa, cortó los acuerdos que dañaban a los pequeños agricultores e impulsó prácticas sostenibles. Nunca intentó arrastrarme a su mundo a menos que yo se lo pidiera. Sabía que la granja era mi ancla, así como su empresa era la suya. En cambio, me apoyó de maneras silenciosas. Subvenciones para mejor riego, conexiones con proveedores justos, ayuda que respetaba mi independencia. En casa la vida se asentó en algo estable y real. Las mañanas se volvieron rutinas compartidas. Ella preparaba café mientras yo alimentaba al ganado. Las tardes nos encontraban en el porche viendo cómo el cielo pasaba de azul a dorado. La habitación de invitados se convirtió lentamente en nuestra habitación. Sus trajes colgaban junto a mis camisas de trabajo, sus tacones junto a la puerta al lado de mis botas. Sucedió de manera natural, sin discusión. A veces discutíamos por llamadas largas que interrumpían la cena o por mi terquedad para no pedir ayuda. Pero esas discusiones terminaban en entendimiento, no en distancia. Aprendimos a encontrarnos a mitad de camino. Por primera vez desde que mis padres murieron, la casa volvió a sentirse llena. Casi un año después, cerca del aniversario de nuestra boda en el juzgado, tomamos una decisión. No por un testamento, no por una junta directiva, sino porque queríamos. Hicimos la ceremonia aquí mismo en la granja, bajo el amplio cielo de Nebraska. Sin lujos, sin presión, solo flores silvestres, luces colgantes, vecinos y amigos. Lucía llevaba un vestido blanco sencillo que se movía con el viento. Yo llevaba botas limpias y una sonrisa nerviosa. El mismo juez ofició la ceremonia, sonriendo mientras hablaba. Escribimos nuestros propios votos, honestos, sobre elegirnos el uno al otro, sobre permanecer juntos en las tormentas, sobre construir algo real. Cuando deslicé el anillo en su dedo, comprendí lo lejos que habíamos llegado. Lo que empezó como desesperación se había convertido en amor. Lo que comenzó como un contrato se había transformado en una vida. Ahora, cuando nos sentamos en el porche por las tardes, con los campos extendiéndose frente a nosotros, pienso en aquel primer día en que ella llegó en su sub negra. Vino pidiendo un esposo. Se quedó porque nos elegimos el uno al otro.